Jeffrey Epstein. Es un nombre que, bueno, que lo evoca todo, ¿no? Poder, muchísimo dinero y un oscuro y terrible secreto. Hoy vamos a meternos de lleno en los documentos oficiales, en el periodismo de investigación, para intentar entender cómo fue posible, cómo una red de abuso tan extensa pudo funcionar durante décadas con total impunidad y, lo que es peor, a la vista de todo el mundo. Y esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, diría yo. ¿Cómo es posible que un depredador sexual actuara con total libertad, moviéndose en los círculos más altos del poder durante tantísimos años? Es una paradoja, ¿verdad? Por un lado, una riqueza y una influencia que parecían infinitas, por otro, una criminalidad sistemática y brutal. Para intentar responder a esto, vamos a tener que ir encajando las piezas de este puzzle que, ya lo adelanto, es muy complejo. Para entender bien toda esta historia, la hemos dividido en 4 partes. Primero, veremos el ascenso de Jeffrey Epstein. Después, cómo funcionaba exactamente su red. Luego, un punto clave, el pacto que le garantizó la impunidad. Y terminaremos con su caída y el impacto que ha tenido todo esto. Empezamos por el principio. ¿Quién era realmente Jeffrey Epstein? Es que su historia es curiosa, porque no estamos hablando de alguien que heredó una fortuna. No, no. Lo suyo fue un ascenso, pero un ascenso totalmente calculado. Fíjense en el salto de ser profesor de matemáticas en Brooklyn de una familia de clase media a socio en un gigante de Wall Street como Bear Stearns en 1978. En poquísimos años, su ascenso fue, meteórico. Y todo se basó en una habilidad, casi un don, para conectar con la gente adecuada. Esas conexiones fueron la semilla de todo lo que vino después, la base de su poder. Y una de esas conexiones fue la más importante de todas, la que tuvo con Leslie Wexner, el fundador de Victoria's Secret. Wexner llegó a decir de él que era un amigo leal, y esa lealtad se la pagó dándole el poder total sobre sus finanzas, imagínense. Este fue el verdadero punto de inflexión. De repente Epstein tenía una credibilidad y un acceso a capital prácticamente ilimitado, justo lo que necesitaba para empezar a construir su efecto. Bien, ahora vamos a ver qué había detrás de esa fachada, porque lo que se escondía era una auténtica operación criminal, y además meticulosamente organizada. Las pruebas, los testimonios, todo apunta a un sistema muy sofisticado, un método pensado para reclutar, aislar y abusar. Y este método, según recogen los propios documentos judiciales, tenía 3 pasos muy claros. Primero, el reclutamiento. Aquí entraban en juego cómplices como la conocida Ghislaine Maxwell, que atraían a chicas muy jóvenes y vulnerables con promesas de trabajo o regalos. El segundo paso era el aislamiento. Las llevaban a sus propiedades, a la mansión de Nueva York, a la isla del Caribe, lejos de todo y de todos. Y el tercer paso, la ocultación. Todo se disfrazaba de viajes de trabajo, de eventos académicos, para que nadie sospechara lo que de verdad estaba pasando. Y para que todo esto funcionara, claro, hacía falta una infraestructura financiera muy opaca. La operación se apoyaba en toda una red de empresas offshore, como una llamada Liquid Funding Ltd. El objetivo era evidente: ocultar el dinero, ocultar los activos, que no se pudiera rastrear fácilmente quién era el dueño del avión o de las mansiones. En fin, hacerlo todo muy difícil de investigar. Y llegamos a un momento que es absolutamente crucial para entender el caso. El año 2007 fue la primera gran oportunidad que tuvo la justicia para pararle los pies a Epstein. Pero no lo hicieron. Lo que ocurrió fue algo muy distinto. Se firmó un acuerdo increíblemente polémico. Aquí está el kit de la cuestión, el centro del fracaso del sistema. Fíjense, los fiscales federales habían preparado un borrador de acusación con 60 cargos, suficiente para haberlo enviado a la cárcel de por vida. Pero el acuerdo final fue ridículo. Se declaró culpable de solo 2 cargos menores a nivel estatal y acabó cumpliendo solo 13 meses en una cárcel local, con permiso para salir a trabajar cada día. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible algo así? Pues la clave está en una cosa que se llama Acuerdo de No Procesamiento, o NPA por sus siglas en inglés. Y esto es tremendo, porque este pacto no solo salvaba a Epstein de todos los cargos federales, es que, y esto es lo más increíble, también daba inmunidad a todos sus posibles coconspiradores, a toda la red. Y para colmo, todo esto se hizo de espaldas a las víctimas. No les contaron nada. La cosa fue tan grave que años más tarde el propio Departamento de Justicia tuvo que hacer una revisión interna. ¿Y qué concluyeron? Pues que la Fiscalía había cometido mala conducta profesional. Lo reconocieron ellos mismos. El informe destacaba que el acuerdo había violado los derechos de las víctimas, precisamente por habérselo ocultado. Pero bueno, esa impunidad no podía durar para siempre. Y no duró. Una década más tarde las cosas empezaron a cambiar. Una serie de acontecimientos terminaron por derribar toda la trama. ¿Y el impacto?
Bueno, el impacto lo seguimos viendo a día de hoy. Y todo empieza a moverse de verdad en 2018. Y no por una acción de la justicia, sino por el periodismo. Una serie de reportajes del Miami Herald sacaron a la luz todo el acuerdo secreto de 2007. Eso provocó una indignación pública tremenda. Al año siguiente, en 2019, Epstein es arrestado de nuevo. Y aunque apareció muerto en su celda, la maquinaria ya no se podía parar. En 2021, Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años. Y la cosa sigue, porque se ha aprobado una ley para desclasificar todos los documentos relacionados. El ajuste de cuentas, por fin, parecía estar en marcha. El resultado final es agridulce. Epstein se libró de un juicio por su muerte, el caso se desestimó. Pero su mano derecha, Ghislaine Maxwell, fue condenada a 20 años. Otro presunto cómplice, Jean-Luc Brunel, también murió en prisión esperando el juicio. E incluso el fiscal del polémico acuerdo, Alex Acosta, que había llegado a ser secretario de Trabajo, tuvo que dimitir. ¿Se ha ido algo de justicia? Sí, pero la sensación es que es una justicia incompleta. Aún quedan muchísimas preguntas en el aire. Aún así, el impacto a nivel institucional fue enorme. O sea, estamos hablando de un caso que provocó la dimisión de un ministro del gobierno de Estados Unidos. Y no solo eso, sino que impulsó nuevas leyes federales para exigir más transparencia. Algo se movió. Al final, si lo pensamos bien, el caso Epstein no va solo sobre un hombre. Va sobre un sistema entero que falló estrepitosamente. Y nos deja con una reflexión, una pregunta bastante incómoda pero fundamental. ¿Cuál es la lección que sacamos de todo esto? ¿Son suficientes las nuevas leyes para asegurar que la justicia pueda llegar hasta la gente más poderosa? ¿O por el contrario, existen ciertos niveles de riqueza e influencia que simplemente están fuera de su alcance?